Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Esta semana pasada, la verdad, hubo un gran desastre. En la zona de Turquía, de Siria, se levantó un gran terremoto. Terremoto que ha afectado a millones de personas. Hay miles, decenas de miles de muertos, decenas de miles de heridos. Y la verdad que es un tiempo de gran dificultad y sufrimiento. También, desde hace unos años, ¿verdad?, se levantó esa crisis del coronavirus, que han pasado años y todavía nos sigue afectando. Y también hay una crisis económica mundial que cada vez se están sintiendo más sus efectos. Por eso realmente hay muchos desastres, hay muchas dificultades, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos está hablando sobre esto. Y también nos está explicando claramente que cada vez será peor. Mateo 24, Mateo capítulo 25. Cada vez van a haber más dificultades. Por eso hay algo que en primer lugar tenemos que saber. Muy importante. Estamos entrando en tres épocas. La primera época es una época de idolatría. Satanás, a través de tres organizaciones, está constantemente trayendo desastres a través de la oscuridad. Él está conquistando la cultura. Canciones, series, dramas, literatura. Por supuesto, a través de las redes sociales está esa cultura de la oscuridad que tiene una apariencia interesante y como la gente pues está vacía, pues a través de eso está buscando respuesta. Pero desgraciadamente trae todavía más conflicto, trae problemas espirituales. Por eso está conquistando toda la cultura, especialmente para los jóvenes, ¿verdad? Están atrapados, está robando el corazón de los jóvenes. Y la gente, como no conoce el mundo espiritual, no es consciente. Y si atrapas la cultura, por supuesto también la economía. Hay una economía basada en la oscuridad, incluso la política. Ya están dictando leyes totalmente que son contrarias a la palabra de Dios y que están trayendo muchos desastres. Pero también viene una época de división. Cada vez hay más división. Los países, familias, están divididos, por ejemplo, por la ideología. Hay graves divisiones. Ya tienen ideas radicales, extremistas, y están las sociedades totalmente divididas, ¿verdad? Y las familias, que por ideologías ni se hablan. Cada vez se está acentuando más. También hay división social. Se está abriendo cada vez una brecha más grande entre los ricos y los pobres. Ya no hay prácticamente clase media, ¿verdad? Cada vez se va a acentuar más. Y también una división vital entre aquellos que pueden sobrevivir y los que no van a poder sobrevivir. Por eso tenemos que abrir los ojos espiritualmente para ver esa realidad, esas épocas que ya estamos entrando. Y también una época de desastres. Épocas de desastres. ¿Por qué? Porque la gente separada de Dios, la palabra nos muestra que su dueño es Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente, por supuesto, no es consciente, ¿no? Pero con ese estado, como está sufriendo, ¿qué es lo que empieza a buscar? Idolatría. Como no tiene nada que aferrarse, intenta aferrarse a cosas. Pero esas cosas, esa idolatría, por supuesto, trae destrucción. Por eso empieza a tener
Problemas mentales, sufrimiento, depresión. Uno está con ira, con enojo, con división, está con adicciones, obsesiones. Hay una larga lista, ¿verdad? Porque la gente está totalmente en esos desastres. Y también en ese estado físicamente también te afecta. Por eso tantas personas, desgraciadamente, están teniendo enfermedades físicas. Algunas de ellas son raras, desconocidas. Y la gente está sufriendo de esa manera. Llega el punto que están sufriendo también con el respaldo del infierno. Porque es el destino que van a tener esas personas separadas de Dios. Y no lo saben. Y no saben realmente por qué les vienen los problemas. Muchos de ellos, su infierno ya está. Están viviéndolo ahora. Y también esos problemas se traspasan a la siguiente generación. Igual que traspasamos el apellido o cierto parecido físico, los problemas espirituales es la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos sin poder evitarlo. Por eso las personas están en esos 6 estados de sufrimiento. Y no pueden salir de ahí. Humanamente, aunque nos esforcemos, no podemos salir totalmente de ahí. La única respuesta es Jesús el Cristo. Por eso tenemos que estar conociendo quién es Jesús el Cristo, proclamando el nombre de Jesús el Cristo, porque Él ha venido a salvarnos de esto, para que en medio de esta oscuridad estemos resplandeciendo la luz del Evangelio. Y tenemos que saber no solo esta realidad que ya estamos viviendo y cada vez se va a acentuar más, hay que saber la estrategia de Satanás. ¿Cómo obra Satanás? Que no vayas a la iglesia. Esa es la primera estrategia, ¿verdad? Siempre van a salir un montón de cosas para no ir a la iglesia, ¿verdad? Podemos ir a muchos sitios, pero siempre para ir a la iglesia, aunque sea 1 hora a la semana, se hace una montaña, ¿verdad? Es la estrategia de Satanás. Bueno, si tenemos victoria y vamos a la iglesia, lo que él quiere es que no entendamos el Evangelio. Hay personas que van a la iglesia toda su vida y desgraciadamente no entienden el Evangelio. Piensan que ser cristiano se trata de eso, de ir a la iglesia. Pero eso no es realmente lo que dice la palabra. Realmente lo importante es conocer que Jesús es el Cristo. La religión no salva. Solo Jesús el Cristo salva. Él vino a sacarnos de estos 6 estados, de ese problema espiritual que no se ve. Por eso para ello, Él se hizo hombre y murió en la cruz. Allí cumplió el trabajo de Cristo como verdadero rey. Pisó la cabeza de Satanás. Como verdadero sacerdote vino para perdonar nuestros pecados, para cortar esas cadenas del pecado. Y Él vino a abrir el único camino para poder regresar con Dios. Eso es lo que tenemos que creer, que Jesús es el Cristo, el único Salvador. Él quiere salvarme de esos desastres que están en mi vida, de esos pecados que no puedo salir. Quiere darme una nueva vida. Eso es el Evangelio. Y solo tenemos que recibirlo por fe, como dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia a través de la fe. Jesús el Cristo ha hecho todo. Él tiene toda la victoria, por eso resucitó. Es la evidencia de que ya ha vencido a Satanás, al pecado, a la muerte. Y hay que creer en Jesucristo. Es la única manera, la manera perfecta que Dios nos da. Pero mucha gente, aunque va a la iglesia, no entiende el Evangelio. Por eso que podamos entender y creer correctamente, que podamos confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo más importante. Bueno, si entendemos el Evangelio, Satanás no está quieto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Que no disfrutemos este Evangelio. Y realmente queremos disfrutar de muchas cosas físicas, materiales, sentimentales. Bueno, no es nada malo de por sí. Pero lo único que nos llena, lo único, es Jesús el Cristo. Eso es lo único que nos va a saciar. Lo único que nos va a hacer sentir completos.
Por eso cada día tengo que tener mi tiempo para buscar a Jesús el Cristo, para disfrutar que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengo que recibir la fuerza de Él. Tengo que recibir la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la parte más importante. Y también, si disfrutas el Evangelio, ¿qué es lo que Satanás no quiere? ¿Qué es lo que le da más miedo? Él no quiere que estés haciendo evangelismo. Eso es lo que no quiere. ¿Por qué? El evangelismo es resplandecer la luz. Y cuando resplandece la luz, la oscuridad se va. Es decir, Satanás, los demonios se van. Es lo que da miedo. Por eso Él lo que no quiere es que estemos realmente evangelizando. Eso es lo que Él quiere. Por eso, que podamos saber cuál es la realidad espiritual, cómo está viviendo personas, gente conocida, allegados, familiares, y que estemos como creyentes entendiendo cuál es la estrategia de Satanás. En este pasaje los discípulos lo sabían. Ellos sabían muy bien todo esto. Por eso, en el pasaje de hoy se levanta una crisis dentro de la iglesia. Y había una disputa, había rumores, una pelea había dentro de la iglesia. Y querían que los apóstoles se pusieran a servir las mesas, cosa que es algo muy respetable, ¿verdad? Pero el problema es que si hacían eso, iban a perder lo más importante. Y esa era la obra de Satanás. Quería que hicieran cosas que eran importantes para perder lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo más importante. Ellos tenían que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es eso? El culto y el evangelismo. Satanás había traído ese conflicto para que ellos dejaran de hacer lo más importante. Satanás siempre obra de esa manera. No quiere que estemos disfrutando el evangelio, que estemos dejando el culto. Y no solo hay que estar disfrutando del culto cada día, hay que hacer evangelismo cada día. Si solo nos centramos en el culto, ¿verdad? Pero no hacemos el evangelismo, no funciona. No va a funcionar, nos vamos a cansar. Es como el agua estancada, se corrompe. Hay que hacer culto y también evangelismo. Si solo hacemos evangelismo y no tenemos culto, tampoco funciona, porque no tendremos fuerza, ¿verdad? Por eso tiene que haber un balance muy importante. El culto y el evangelismo. Y eso es lo que Satanás quería que perdieran los apóstoles. Si pierden eso, ya se terminaba. Ya venía el verdadero problema. Y esto es lo que nunca tenemos que perder. Satanás siempre quiere que estemos perdiendo eso. Pero tenemos que saberlo, muy importante, saber. Y los apóstoles lo sabían muy bien. Por eso dice, persistiremos. ¿Qué significa persistir? Estar firmes en esto, continuar, y tenemos que estar firmes cada día en hacer culto, firmes en hacer evangelismo. Eso es lo más importante. Por eso el título de hoy es lo que no tenemos que perder. Si uno va por la calle y pierde su cartera, eso es algo molesto, ¿verdad? Uno se siente mal, se asusta, ¿no? Mi cartera.
Si pierde su teléfono celular, entonces ya casi se pone a llorar, ¿verdad? Porque hoy en día ya es más importante el teléfono. Pero realmente esta parte es lo que no tenemos que perder. Eso es más importante que la cartera y que el teléfono. Eso es lo más importante. Eso es lo que no tenemos que perder. Si no perdemos eso, ¿qué es lo que vendrá? En primer lugar, podremos tener victoria espiritual. Si disfrutamos cada día del culto y evangelismo, de verdad, sin falta vendrá esa victoria espiritual. Y estamos en una batalla espiritual. No hay que pelear carnalmente, no tenemos que pelear con nadie. Hay que hacer esa batalla espiritual aquí. Y tendremos victoria espiritual. El pueblo de Israel cayó en esclavitud. ¿Por qué? Porque perdió esto. Perdió el pacto de Cristo, perdió el evangelismo y llegaron a ser esclavos, el pueblo de Dios. No podían hacer batalla contra los soldados egipcios, no podían vencer a Faraón. Pero Dios levantó a Moisés, ¿verdad? Y Moisés recibió el pacto de Jocabed. Cuando intentó hacer batalla por sus fuerzas, mató a un egipcio y tuvo que huir. No funciona por nuestras fuerzas. Pero con 80 años, en el monte Horeb, ahí recuperó esto. Dios le apareció a través de una zarza ardiente y allí tomó el pacto de Jesús el Cristo y le dio la misión de liberar a su pueblo. Ya que aferrarse al sacrificio de sangre, a Jesús el Cristo y empezar a compartir el evangelio. En ese momento empezó a predicar el evangelio a los ancianos, incluso delante de Faraón. Y al empezar a orar se levantaron 10 desastres. Toda la idolatría de egipcio cayó. Fueron liberados. Por eso tenemos urgentemente que aferrarnos a lo más importante. Esto no hay que perderlo, si no podemos caer en esclavitud. Luego tenían guerras continuamente. ¿Contra quién? Los filisteos. Les atacaban, por supuesto. Eso nos da una enseñanza espiritual. Estamos en guerra espiritual contra Satanás, los demonios. Y el pueblo de Dios era atacado por los filisteos. ¿Hasta qué punto? Les quitaron el arca del pacto. Pero en ese momento Dios levantó a Samuel y Samuel nunca perdía esto. Desde pequeño dice que dormía junto al arca del pacto. Se aferraba al pacto de Jesús el Cristo. Y él empezó a orar hasta el punto que Dios le mostró el futuro, le mostró lo que iba a hacer. Disfrutaba del trono celestial. Por eso, a través de la oración de Samuel, que empezó a predicar, ¿qué ocurrió? El arca del pacto regresó. Eso es porque Samuel estaba orando, tomando el pacto, estaba disfrutando de esto. Y en Mizpa levantó un movimiento donde dio la palabra para que todo el pueblo de Dios dejara la idolatría y se aferrara al pacto de Jesús el Cristo. Desde ese momento Dios les dio la victoria y en los días de Samuel ya nunca los filisteos le volvieron a atacar. Por eso ellos tenían victoria espiritual, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Si tenemos problemas, dificultades, no tenemos que pelear humanamente. Samuel no podía vencer a los filisteos humanamente, pero él, a través del culto, a través del evangelismo, tomando el pacto de Jesús el Cristo, tuvo victoria espiritual. Y ahí todo cambió. También fueron cautivos en Babilonia. Pero allí estaba Daniel, ¿verdad? Y Daniel tampoco hacía esa batalla humanamente, carnalmente, no, hacía la batalla espiritual. Él en Daniel 6:10 dice que 3 veces al día tomaba la palabra, hacía culto, mirando hacia el templo, es decir, tomando el pacto del Mesías, el pacto de Jesús el Cristo. Él oraba y él siempre estaba evangelizando. Por eso, a través de él tuvo la victoria espiritual. Pudo dar testimonio delante de 4 reyes.
Y también en el pasaje de hoy, ellos estaban colonizados por los romanos. Y la iglesia primitiva eran débiles como nosotros. No tenían un gran respaldo, eran personas humildes. Y tenían que estar ciertamente en medio de una situación muy difícil. No solo los romanos, los mismos judíos religiosos los perseguían. Pero ellos también tuvieron victoria aquí. Primero tuvieron victoria espiritual. Empezaron allí esos 40 días en el Monte del Olivar, restaurando esta parte. Después 10 días en el aposento alto. Después en Hechos 2:42, dando culto. Cada día, dice en Hechos 2:46 y 47. Por eso, de esa manera, fueron utilizados para evangelizar todo el imperio romano. Tuvieron victoria espiritual. Y eso es lo primero que vamos a experimentar. Si no perdemos el culto, si no perdemos el evangelismo, Dios en primer lugar nos dará esa victoria espiritual. Y esa es la parte más importante. ¿Qué es lo segundo que vendrá? El llamado espiritual. Dios tiene un llamado para nosotros. Elías estaba desanimado en el desierto. Incluso oró, Señor, quítame la vida. Y podemos estar así, ¿verdad? Tener una situación casi con depresión. Pero en ese momento Dios no lo dejó solo. Envió 2 ángeles que le dieron alimento. Le dio la fuerza para que caminara 40 días y 40 noches. ¿A dónde? Al monte Horeb, el monte de Dios. Y allí, a través de un silbo apacible, allí le dio la palabra. Y la palabra es viva y eficaz. Y en ese tiempo que él restauró esta parte, pudo recibir el llamado. Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla. No estás solo, hay 7,000 discípulos. Tienes que levantar a Eliseo. Tienes que levantar y ungir a reyes de Siria, de Israel. Por eso ciertamente él encontró ese llamado. Y en medio de los problemas, si disfrutamos de esta parte, si tenemos ese estado espiritual y empezamos a orar, ese problema será un punto de cambio. Será un punto de cambio para nuestra vida. Fíjense en el pasaje de hoy. Ese problema que se levantó en la iglesia, como ellos disfrutaban de esta parte, ellos tenían victoria espiritual y sabían que ese problema era un punto de cambio. Dios les estaba guiando a una bendición. Ellos entendieron que a través de eso Dios quería mostrarles el llamado. ¿Cuál era el llamado? Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ese era el llamado. Por eso, a través de esa dificultad, levantaron 7 discípulos. Lo que parecía un problema fue un punto de cambio para levantar esos 7 discípulos. Era una bendición, ¿verdad? Era una oportunidad para poder levantar discípulos. ¿Cómo eran esos discípulos? Tenían unas características: llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, es decir, testigos. Y esos son los discípulos que ellos levantaron. ¿Por qué? Porque ellos también podían disfrutar de esa parte. Y vemos la vida de José. José nunca perdía esta parte. Aunque estaba en medio de la esclavitud, él siempre oraba, tomaba la palabra. Por eso en Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José. ¿Por qué era? Porque él siempre estaba disfrutando del culto y el evangelismo. Por eso él era una persona llena del Espíritu Santo. Y luego, ¿cómo trabajaba José? Porque no es solo orar, ¿verdad? Luego hay que trabajar o hay que estudiar. Hay que hacer las cosas ¿cómo? Con sabiduría. Eran prácticos. Hacían las cosas bien. José trabajaba de manera diligente, con sabiduría. Era el que más trabajaba. El pastor Riu decía 10 veces más, ¿verdad?, que los demás.
Con ese poder hay que trabajar 10 veces más. De esa manera, era un testigo, ¿verdad? Tenía buen testimonio. Por eso, cuando el copero habló con Faraón y el Faraón le dijo que había tenido un sueño, el copero recomendó a José, porque tenía buen testimonio, era un testigo. Y de la misma manera, Dios quiere levantarnos como estos discípulos. Por eso, que no seamos engañados, que no estemos desanimados. Es verdad, hay dificultades, es real. Cada vez va a ser peor, es real. Y Satanás quiere engañarnos. Pero ya tenemos la respuesta en Jesús el Cristo. Por eso, ya dentro de Jesús el Cristo, lo más importante, lo que no tenemos que perder, el culto y el evangelismo. No hay que perderlo. Si estamos disfrutando de esto, Dios nos dará victoria espiritual, eso vendrá. Podremos ver el llamado, a veces a través de problemas. Será un punto de cambio para ver el llamado, levantar discípulos, y luego vendrá la misión espiritual. Esto es lo que se cumplirá. Y uno de los 7 discípulos, los 7 diáconos, era Esteban. Este Esteban fue el primer mártir, pero realmente él era un verdadero testigo. Cuando él estuvo testificando, cuando lo apedrearon, en esa multitud, el que hacía de testigo era el joven Saulo, Pablo. Él estaba de acuerdo con el martirio de Esteban, pero eso Dios lo utilizó, porque era impactante ver cómo durmió Esteban, dice la palabra, perdonando a todos, bendiciendo a todos. Saulo quedó impactado. Por eso el martirio de Esteban se conectó con Pablo y a través de Pablo se cumplió la evangelización. Si estamos disfrutando de esta parte, Dios va a conectar nuestra vida con la evangelización mundial, las 237 naciones. Y Felipe también era uno de los 7 diáconos. Felipe fue a Samaria, y Samaria era un lugar donde había personas muy enfermas, endemoniadas. Pero Felipe proclamó que Jesús es el Cristo, Hechos 8, versículo 5, y se levantaron las obras de sanidad. Si estamos disfrutando de esta parte del culto y el evangelismo también, Dios nos va a conectar con la sanidad. Y a través de nosotros va a sanar a todas las personas. Y también, versículo 7, ¿qué ocurrió? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice que se levantaron muchos discípulos. ¿Y eso de qué nos habla? Los remanentes. Y si estamos disfrutando cada día del culto, del evangelismo, el Señor nos va a conectar para dar respuesta a las siguientes generaciones, para que puedan levantarse como cumbres. Ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Dentro del culto hay que disfrutar de Dios Trino. Dios Trino está con nosotros. Si Dios Trino está conmigo, ¿de qué tengo que temer? Hay que disfrutar eso. Hay que experimentar esas bendiciones del trono celestial. Es ese tiempo de recibir el poder de Dios en mi vida. Con ese poder podré cambiar el pasado, el presente, el futuro. Por eso es muy importante en esta semana que podamos editar, muy importante. Tenemos que editarnos en la palabra. Es importante leer libros, pero sobre todo siempre con la palabra de Dios tenemos que tener la conclusión. También tenemos que planificar. ¿Cómo tenemos que planificar? Con la oración. Siempre orando para ver la guía de Dios, el plan que Dios tiene en cada circunstancia.
y también diseñar. Hay que diseñar en el campo donde Dios nos ha puesto. Si estamos disfrutando de esta parte, realmente el Señor nos va a ir guiando. Podremos entender qué es lo que Dios tiene para hacer el evangelismo, para poder conectar con las 237 naciones y las 5.000 tribus. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este día tomen esta palabra tan importante, lo que no tenemos que perder. No hay que permitir, ¿verdad?, que este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir esté quitándonos esto, ¿verdad? No hay que permitirlo. Que cada día disfrutemos de ese culto en espíritu y en verdad. Que cada día estemos compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Vamos a orar.